Muy buenos días. Iniciamos este evento. Les recuerdo la mecánica de las actividades de ACDE. Antes de que el presidente de ACDE le dé la bienvenida al vicepresidente Astori, la mecánica es la siguiente. Ustedes pueden hacer, después de la presentación habrá un segmento con preguntas. Ustedes pueden formularlas en los formularios que están en las mesas. Luego se hace llegar a la mesa de la redacción y así preparamos el último segmento. Ahora el presidente de ACDE, el contador Eduardo Pérez Muñiz, le dará la bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es un placer reiniciar este año las actividades de ACDE y reiniciarlo con un salón lleno como este, y no solamente por la cantidad, sino en la calidad de los presentes. Les doy la bienvenida entonces, y tenemos hoy nuevamente un expositor de lujo que es el contador Danilo Astori. Yo quiero especialmente agradecer la buena disposición que el contador Astori siempre tiene con todos los eventos de ACDE. Y me refiero a diferentes perspectivas, diferentes frentes. En su momento nos acompañó cuando iniciamos el ciclo Uruguay 2030, una visión de país, ciclo que todavía continúa este año, en su calidad de estadista, en su calidad de líder político. Nos acompaña año a año cuando exponemos los resultados del Índice de Responsabilidad Social Empresarial, un índice que apunta a una actividad empresarial ejercida con responsabilidad, con valores. Y nos ha acompañado también en numerosos actos, ya quizá con mayor contenido político y algunas veces coyuntural, en calidad de líder de su partido. Entonces, hoy lo tenemos nuevamente en un tema que parece simple, pero es bastante complejo, como lo es los desafíos que tienen los gobiernos en Latinoamérica. Porque cuando hablamos de Latinoamérica, nos parece que es un continente único, unido, pero sin embargo tenemos realidades muy diversas dentro de Latinoamérica. Como el contador siempre dice, si bien hemos tenido viento de cola estos últimos años, importa también la política interna de cada país. Influye. Y sin duda la política interna de cada país ha sido bastante diferente si consideramos casos como Argentina o Venezuela, o casos como Chile, Colombia, incluso Brasil y Uruguay. Entonces, ¿hay un desafío general para América Latina o hay desafíos específicos en distintas regiones? Yo no tengo las respuestas y por eso invitamos al contador Astori, al cual le agradezco su presencia y le cedo la palabra. Ojalá las tuviera yo las respuestas. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este encuentro. Y por supuesto, muchísimas gracias a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Como señalaba su presidente, siempre nos ha brindado la oportunidad de compartir con los empresarios representados por la asociación, pero también con actores importantes de la realidad nacional, algunos aspectos sobre la economía y la sociedad uruguaya que entendimos de interés compartir. Y no puedo olvidar los informes que anualmente señalábamos y planteábamos junto a Mario y a Fernando, que están hoy aquí, y a quienes agradezco mucho su presencia, en lo que eran y siguen siendo, por supuesto, las presentaciones del equipo económico acerca de la marcha del país desde este punto de vista. Ocasión que siempre nos ha podido brindar la posibilidad no solo de ofrecer nuestros puntos de vista al respecto,
sino lo que es más importante, recibir a través de preguntas, de reflexiones, incluso de debates, los puntos de vista de otros actores importantes de la sociedad. Hoy estamos convocados para referirnos, como señalaba el presidente de la asociación, a algunos desafíos que percibimos en las economías latinoamericanas, pero como muy bien él dijo también, en una región que presenta situaciones muy disímiles. Desde el punto de vista económico, sin duda, desde el punto de vista social también, aspecto inseparable del primero, y desde luego también en cuanto a las realidades políticas que se pueden observar en los países de nuestra región. Por lo tanto, yo voy a intentar referirme solamente a algunas características muy importantes que a mi juicio comparte un buen número de países de la América Latina, tratando de poner el acento, sobre todo, en las novedades que ha traído consigo el siglo XXI. Esto es, estos 13 años transcurridos desde el año 2000 en adelante, que precisamente no han sido todos iguales para la América Latina, concebida en su conjunto, y para los países que la componen tampoco. Me voy entonces a referir a características muy importantes y compartidas, reitero, por una buena parte de los países de la región, no por todos, y obviamente voy a poner el acento en el papel que ha jugado Uruguay, en esa apreciación, porque le voy a dar preferencia a aquellas características que en un sentido o en otro Uruguay comparte con ese buen número de países de la América Latina. El siglo no empezó bien para los países de la región. Entre 2000 y 2004, la media de crecimiento regional llegó apenas a 0,2%, 2 décimas de punto de crecimiento promedio durante 4 años. Y luego las cosas comenzaron desde este punto de vista y de otros puntos de vista a cambiar, porque a partir de 2004 se inició prácticamente una década de crecimiento importante, que frecuentemente osciló entre 4 y 5% anual de promedio, y al mismo tiempo en un marco de crecimiento de las exportaciones, de bienes, de servicios, de productos energéticos en particular, a un nivel de precios también desconocido en los años precedentes. Un nivel de precios históricamente alto que obviamente jugó un papel relevante en la explicación del cambio de situación. Cómo lo jugó esa formidable demanda originada básicamente en Asia y particularmente en China y en India, en la configuración de estas nuevas situaciones que se plantearon desde los puntos de vista que yo acabo de mencionar. Sin embargo, sería un error, y esto lo sostenemos también en particular en el Uruguay, sostener que el cambio de situación en la América Latina se debió exclusivamente a estas nuevas condiciones internacionales. Sería un enfoque no solo simplista, sino inexacto, y al mismo tiempo un enfoque que no nos permitiría conocer los cambios que hubo internamente en muchos países de América Latina durante estos años. Por eso nosotros sostenemos siempre,
y lo hacemos para el caso uruguayo, que es un ejemplo al respecto, que la mejora de los resultados económicos y sociales que a partir de 2004 se vinieron gestando en la región son al menos producto de 3 factores. Uno es el que acabamos de mencionar, que no es posible desconocer. El segundo es el contenido de las políticas públicas que se comenzaron a practicar en muchos países de la región. Y el tercero es el papel jugado por los actores, por los trabajadores, por los empresarios, por los decisores, por aquellos que hacen no solo la peripecia de un país, sino que con su esfuerzo van generando los resultados que se alcanzan. En pocas palabras, un enfoque que no convierte a los latinoamericanos y en particular a los uruguayos en objetos de la historia, sino en sujetos de la misma. Esto es, en actores que la van construyendo con su esfuerzo, con buenos resultados a veces, con malos resultados en otras. Pero nadie puede negar que en muchos países de América Latina y en particular mejoró la calidad de la política económica. ¿Qué significa mejorar la calidad de la política económica? Varias cosas. Yo diría que una mayor consistencia y solidez macroeconómica, un combate como pocas veces antes a las llamadas vulnerabilidades en el campo fiscal, en el campo financiero, alcanzar niveles de mayor sostenibilidad precisamente en los resultados fiscales, incorporar crecientemente una administración profesional de la deuda con objetivos que obviamente cambian de país a país, pero me estoy refiriendo al número de países que optaron por este camino, una estabilización muy importante de precios y una superación, en muchos casos, de los desequilibrios crónicos que desde el punto de vista macroeconómico había exigido la región en otras épocas. Si a ello le sumamos una disponibilidad de crédito relativamente abundante a tasas muy favorables, como las que empezaron a darse a partir del año que señalé, se configuró un escenario muy atractivo para la afluencia de capitales a la región y en particular de inversión extranjera directa. Precisamente nuestro país ha encabezado en los últimos años la lista de países que atrajeron mayor volumen de inversión extranjera directa y que cuando se mira la región en su conjunto tuvieron básicamente 3 destinos. En primer lugar, la inversión en los sectores que han venido produciendo a favor de una dotación de recursos naturales muy importante. En segundo lugar, la inversión en infraestructura. Y en tercer lugar, visto el panorama general, la inversión en sectores que han estado abasteciendo fundamentalmente a los bienes y servicios que conforman lo que llamamos genéricamente el mercado interno. Los marcos monetarios más robustos que empezó a mostrar la región, más robustos quiere decir también más creíbles, lo cual en materia de política monetaria es absolutamente fundamental. Trajeron consigo también regímenes cambiarios flexibles, dejando también atrás políticas de administración del tipo de cambio que habían estado asociadas a resultados muy negativos en la región, y complementando estas líneas de acción con una adecuada articulación entre criterios de carácter macroprudencial
y opciones de carácter microprudencial conformaron una red de seguridad financiera que también dejó atrás desequilibrios sistémicos, como habíamos tenido frecuentemente en América Latina, y desequilibrios microfinancieros, esto es, aquellos originados en instituciones específicas que por alguna razón tuvieron que pasar una situación de este tipo. Entonces, enfrentando esos riesgos sistémicos y al mismo tiempo con éxito los riesgos microfinancieros, la región se encaminó también hacia una situación en la que fueron cada vez menos necesarias las necesidades de recurrir al financiamiento externo. Yo recién dije que la mejor disponibilidad de crédito a tasa favorable jugó a favor de la llegada de inversiones y de capitales a la región. Ahora digo que eso coexistió con necesidades cada vez menores en un buen número de países de financiamiento externo. Si uno toma como síntesis de las relaciones entre una economía y el exterior el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que viene a ser así como un resultado no solo sintético, sino final e integral de esas relaciones, percibe notoriamente las mejoras que desde este punto de vista experimentó la región. Ahora bien, el aprovechamiento de estas condiciones ha sido muy desparejo en América Latina. Recién lo decíamos cuando comenzábamos esta conversación, las situaciones de los países no son iguales y la preparación de los países de la América Latina para aprovechar estas nuevas condiciones y mejorar su posibilidad de amortiguar el efecto de los ciclos, de enfrentar reversiones de los ciclos y de plantear y practicar políticas contracíclicas fue bastante diferente de país a país. De todas maneras, yo he tratado de poner el acento en la presencia de una mayor cantidad de realidades que estuvieron transitando por este camino. De esta manera, a mí me parece que América Latina vivió de otra manera, distinta a la histórica, la crisis del mundo desarrollado. En otras épocas, crisis originadas en los países maduros, en los países de mayor desarrollo relativo, fueron vividas con mucho mayor drama por los países de la región. Esta realidad, acerca de la cual hemos venido destacando simplemente algunos rasgos importantes, ha hecho que la región viviera de otra manera, con lo que yo podría llamar razonablemente una postura mejor, la profunda crisis de los países avanzados de los últimos años. En otras épocas de la región, esta misma crisis hubiera golpeado duramente, sin duda con mucho más dureza y profundidad que lo que hizo esta a los países de la región. Obviamente, esta región tiene potencialidades muy importantes y también tiene desafíos muy importantes. Empezando por las primeras, lo decíamos hace un rato, los países de América Latina son exportadores netos de alimentos, materias primas y productos energéticos. Pero al mismo tiempo, la región tiene las mayores reservas de agua dulce del planeta. Y a todo eso hay que agregar, mirando al mundo en su conjunto, que quizás sea la región donde el cuidado del ambiente esté ubicado a los niveles más razonables y aconsejables, dada la situación que vive el mundo desde este punto de vista.
Y cuando decimos cuidado ambiental, también estamos diciendo respuestas al cambio climático y preparación o adaptación a las consecuencias del cambio climático. Por eso, teniendo en cuenta estas características todas simultáneamente y al mismo tiempo, lo que ha pasado y las potencialidades, es muy difícil, en mi modesta opinión, pensar en un mundo del futuro que avance hacia mejores condiciones de vida para la población mundial sin asignar un papel protagónico a la región latinoamericana. Teniendo en cuenta el conjunto de estos aspectos, es muy difícil pensar que América Latina no juegue un papel esencial en la búsqueda de un mundo mejor, en la búsqueda de nuevas condiciones de relaciones entre los países y aprovechamiento de las condiciones que cada uno ofrece. Me ha tocado, tanto como ministro de Economía acompañando al presidente Vázquez, como en este periodo, encabezando algunas misiones oficiales a países importantes del mundo, como los que acabamos de mencionar, China, India, Corea, percibir un diagnóstico en las autoridades de esos países que por un lado tienen una autocrítica importante, el no haber asignado a nuestra región la importancia que hoy está exhibiendo, dadas sus potencialidades como veíamos recién y las mejoras que se han venido obteniendo en un número creciente de países. Y por otro lado, una decisión política muy firme, que ya está en práctica y la estamos viendo, y es el asignar a las relaciones, a la profundización de las relaciones, incluyendo los lazos de cooperación y amistad y hasta de desarrollo cultural que América Latina está generando, mereciendo y fundamentando en esa especie de dibujo que está comenzando a esbozarse acerca de los cambios en el mundo en el futuro. Y por supuesto, América Latina tendrá que responder a esta nueva situación, en primer lugar asegurando precisamente una oferta adecuada para responder a esa demanda en crecimiento de la que hablábamos hoy. Y ojalá haciéndolo de manera tal que la diversificación productiva por el camino de la innovación y la productividad en términos generales sea un punto fundamental de apoyo en los caminos a recorrer en el futuro. Tendrá que seguir mejorando la calidad de sus políticas económicas, procurando no solo tener políticas con cada vez mayor capacidad de amortiguar el efecto de los ciclos, lo decíamos hoy, en este sentido la situación es muy despareja en la región y al mismo tiempo siempre, permanentemente, las acciones en el campo social tendientes a reducir la pobreza, la indigencia. En estos años que se iniciaron a partir de 2004 hasta el presente, América Latina en su conjunto tuvo una importantísima reducción de la pobreza. Hay 40 millones de latinoamericanos que ya no integran esta categoría a partir de las acciones logradas en los últimos años. Pero América Latina sigue siendo la región más injusta del mundo desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Porque, como ustedes bien saben, reducir la pobreza no mejora la distribución del ingreso, reduce la pobreza, pero la desigualdad no se reduce en el mismo sentido y al mismo ritmo que la reducción de la pobreza. Por lo tanto,
el logro de mejores condiciones de distribución como condición de la mejora de las políticas económicas también está entre las líneas a seguir en el futuro por los países de la región. Y no quiero terminar esta parte de la exposición sin señalar que cuando uno mira el conjunto de la región, los resultados en materia de integración entre los países han sido muy pobres. Y han sido muy pobres con un criterio que, si ustedes me permiten, yo voy a manejar más adelante para aplicarlo al caso uruguayo, que es el criterio del regionalismo abierto, que obviamente se apoya en tres puntales o tres características muy importantes. Primero, un espacio a favor del cual se discrimina profundamente. Luego, niveles de protección moderados respecto a terceros, esto es respecto a quienes no integran ese espacio de especial discriminación, y obviamente una apertura y disposición a realizar acuerdos con otros países y con otros bloques del mundo en su conjunto. Pues bien, si uno observa los procesos de integración en la América Latina, percibe que se avanzó mucho más, salvo algunos casos como el nuestro, desgraciadamente, en los accesos a los mercados ampliados que ofrecían esos espacios de integración, que a un enfoque profundo de cooperación entre esos países. Esto es, puede haber habido mayor acceso a los mercados ampliados, pero no hubo obras en común, no hubo infraestructura desarrollada en común. Hay un expresidente de Latinoamérica, que es Lula, que siempre señala y no se cansaba de referir nunca que para él la integración es la construcción física y colectiva de obras comunes. Y yo creo que no le falta razón. Y eso es lo que ha faltado en los espacios de integración latinoamericanos. Por supuesto, ha faltado supranacionalidad. No hay un desarrollo institucional fuerte en esta materia. Y ha faltado políticas comunes frente al mundo en su conjunto y, sobre todo, políticas para defender en los espacios multilaterales. De manera que aquí, en la mejora de estas carencias desde el punto de vista de la integración, América Latina tiene un desafío a encarar y, sobre todo, un camino a recorrer con mejores resultados de los que ha logrado hasta ahora. A mí me gustaría ahora, si ustedes me permiten, poner el acento en grandes desafíos que están pendientes, como lo marca el tema que nos convoca hoy, y sobre todo ilustrar estos desafíos pendientes que, en mi modesta opinión, afectan a ese buen número de países de la región que han venido mejorando sus resultados, y en particular al Uruguay. Y yo creo que los podemos dividir de esta manera. Un primer punto tiene que ver con el desarrollo de capacidades, tendientes a incrementar y a mejorar el potencial de la región y del país en particular. Desarrollo de capacidades que lo menciono en primer lugar porque me parece que resume con la mayor fuerza y riqueza posible las responsabilidades a asumir en los años que vendrán. Creo que no podemos dejar fuera de la agenda las mejoras de las condiciones en materia de seguridad pública. Para empezar, en nuestro país constituyen, según todos los sondeos de opinión pública, la principal preocupación de la sociedad. Y finalmente, no podemos dejar afuera la agenda internacional, sobre todo en un país que comparte con otros de la región un proyecto nacional con visión estratégica que, en la apertura al mundo,
encuentra uno de sus pilares fundamentales de sustentación. Comencemos por el desarrollo de capacidades. Cuando uno se pregunta por este tema en cuanto a responsabilidad y desafío, sabe que hay dos que son fundamentales. El desarrollo de la capacidad física, lo que podemos llamar la capacidad infraestructural de la economía y de la sociedad, y el desarrollo de la capacidad humana. Esto es la mejora de la calidad del aporte humano a los desafíos a enfrentar. Son dos procesos con muy diferente periodo de maduración. Mientras en el caso de la capacidad física podemos encontrar procesos que admiten una resolución relativamente rápida en el tiempo, en materia de desarrollo humano las cosas cambian. Y sobre todo cuando nos enfrentamos a una realidad con serios problemas de educación, de desarrollo de conocimiento científico y tecnológico y de expansión cultural. Uruguay ilustra uno de estos casos y por eso es que yo quisiera basarme precisamente en el caso uruguayo para definir estas responsabilidades. Cuando pensamos en capacidad física, infraestructural, tenemos 4 ámbitos de preocupaciones: los transportes, las comunicaciones, los servicios portuarios y la energía. Y esto es precisamente un dibujo, un diseño de las preocupaciones fundamentales que tiene Uruguay en la materia. Si tomamos en primer lugar las comunicaciones, los transportes, el caso de Uruguay muestra una necesidad absolutamente esencial y yo diría excluyente para los tiempos que corren, que es la recuperación del ferrocarril. Uruguay tiene aproximadamente, para tener una idea de números al respecto, unos 3.000 kilómetros de vías férreas, de los cuales apenas la mitad estaría en condiciones de responder a las exigencias que se plantean en la materia. Hoy el país viene buscando los acuerdos necesarios, entre otras cosas, para mejorar la infraestructura disponible al respecto y tener este medio de transporte fundamental, sobre todo para los cambios en la estructura productiva que está teniendo el país, que son absolutamente fundamentales. Los que está teniendo y los que espera tener a corto plazo, como por ejemplo el que representa la llamada minería de gran escala, minería de gran porte. Dentro de pocos días el presidente de la República va a viajar a China y va a procurar establecer un acuerdo de gobierno a gobierno con la República Popular de China para asegurar esta recuperación en el lapso razonable que podría iniciarse entre el momento actual y los primeros años del próximo gobierno, dando algún paso fundamental que nos permita alcanzar metas esenciales precisamente durante este periodo de gobierno, para mejorar aspectos específicos y estratégicos como el ramal Salto-Fraiventos o el ramal Salto-Nueva Palmira o el que va a conectar precisamente la ruta del ferrocarril con las novedades que en materia portuaria el país está gestando en el sureste del territorio nacional. Pero aquí tenemos este problema fundamental que yo quiero especialmente destacar. En materia de comunicaciones, se destacan en primer lugar las rutas. ¿Cuáles son las rutas más prioritarias para el Uruguay de hoy en términos de desafíos de desarrollo de la capacidad física? Precisamente las que permiten acceder, las que aseguran accesibilidad
a los recintos portuarios, incluyendo los del litoral oeste y en particular Nueva Palmira, desde luego Montevideo y naturalmente los que recién mencioné en materia de las iniciativas y los proyectos que se están gestando en la zona sureste. Pero en términos de comunicaciones, estas rutas que estoy señalando son absolutamente fundamentales también para el nuevo panorama que se está abriendo en materia de producción en el Uruguay. Y junto con lo que representan las rutas en este panorama, y desde una perspectiva internacional, el dragado del canal Martín García, el dragado de lo que podríamos llamar la hidrovía con Brasil, también son puntos fundamentales en materia de infraestructura comunicacional, que incluye también el tránsito hacia mejores resultados en materia electrónica con banda ancha, con accesibilidad digital que el país tiene que seguir mejorando en el terreno de las comunicaciones. En materia de servicios portuarios, creo que los puntos de mayor interés y desafío para el Uruguay del presente y de los próximos años son obviamente las capacidades de los puertos de Montevideo, de Nueva Palmira, la ampliación del volumen de operaciones en el puerto de La Paloma, que va a comenzar a ser un puerto cada vez con mayor carga de madera asociada al complejo industrial forestal y, por supuesto, el proyecto de puerto de aguas profundas que se viene gestando en sus etapas iniciales y que seguramente va a constituir una novedad muy importante en el país. En el terreno de la energía, yo quiero destacar la línea que ha elegido el Uruguay para transitar por este camino, que es la que establece como prioridades la complementación entre el gas natural y energía generada a partir de recursos naturales renovables. Desde el primer punto de vista, inversiones como la planta regasificadora y también la de ciclo combinado constituyen ejemplos importantes de desarrollo de capacidad física en este terreno. Y por otra parte, la energía de tipo o de naturaleza eólica, los biocombustibles, la biomasa, la energía solar y fotovoltaica, que en términos generales vienen mostrando una evolución favorable de los precios, lo cual ayuda a seguir progresando por este camino, son las rutas que el país ha venido transitando y seguirá transitando en los próximos tiempos. De manera que acá tenemos desafíos que muchos países de América Latina comparten y que yo he ilustrado con el caso uruguayo para también responder a la pregunta de las responsabilidades que Uruguay tiene que afrontar, es que podemos poner ejemplos muy notorios de desarrollo de capacidad física al respecto. Y yo les decía que el desarrollo de capacidades humanas tiene largos periodos de maduración, lo cual obviamente no es una excusa para no hacer cosas, es el principal estímulo para hacer todas las cosas que tenemos que hacer lo antes posible. Cuando uno percibe en un país como el nuestro que el 40% de los jóvenes de 15 años tiene problemas de comprensión lectora, se da cuenta que esos muchachos son prácticamente analfabetos funcionales en la sociedad del conocimiento y que difícilmente puedan terminar la enseñanza media a menos que ocurra algo muy malo, y es que descienda el nivel de exigencias en esa enseñanza media para mejorar el resultado
de los procesos educativos. Entonces, a mí me parece que es muy importante trabajar intensamente en esta materia, en un problema que es, por supuesto, también compartido por muchos países de América, pero que en Uruguay está mostrando resultados preocupantes. Y eso que Uruguay se encuentra, en materia de resultados, en el tramo superior de los países latinoamericanos. No alcanza los resultados que, por ejemplo, está exhibiendo Chile en este momento, pero sí supera a muchos de los países de la región, lo cual nos da una idea que también es un desafío fundamental de América Latina, el desarrollo de esta capacidad humana. Si uno observa el caso uruguayo, no puede partir, me parece a mí, de otra convicción que no sea la de la necesidad de equilibrar una conducción nacional del proceso de formación educacional de los uruguayos con las imprescindibles autonomías que tiene que tener ese proceso, y que son de dos tipos. Por un lado, las autonomías de gestión de las instituciones educativas, que tenemos que defender, obviamente, porque de eso se trata en materia de conducción educativa. Pero hay un segundo tipo, que es el apoyo y no la dificultad, el impulso y no el obstáculo, a aquellas iniciativas creativas distintas que puedan aportarle al proceso en su conjunto resultados también diferentes y mejores. Y ustedes saben que hemos tenido iniciativas de ese tipo en el país, como el Liceo Jubilar, hoy tenemos el Liceo Impulso, que a diferencia del primero es una institución laica, pero que se propone precisamente obtener resultados diferentes, convirtiendo al alumno en el centro del proceso educativo. Y esto que parece una obviedad, un lugar común, no lo es tanto, porque cuando uno percibe que el centro del proceso educativo es el alumno y no el docente, se da cuenta, entre otras cosas, del papel que tiene que jugar la familia en la formación de ese joven. ¿Qué es lo que se ha hecho en estas experiencias que yo acabo de mencionar? Porque no se ha trabajado con los jóvenes, se ha trabajado con los jóvenes y con sus familias. Y los resultados están a la vista. Son incomparablemente superiores a los que hemos venido obteniendo en el sistema tradicional, público de enseñanza. Entonces, es fundamental, primero, saber que no puede existir un país donde no haya lineamientos educacionales que alguien pone en práctica, que alguien diseña. En nuestro caso, el ministerio especializado, que alguien diseña, que alguien concibe y que al mismo tiempo, como parte de ese diseño, le está asignando a las instituciones integrantes del sistema y sobre todo a las ramas de la enseñanza papeles diferentes, coherentes con el contenido del proyecto nacional que el país quiere seguir practicando. Esa conducción nacional tiene que existir. La educación no es un conjunto de autonomías, es un proceso con diseño, con conducción y sobre todo con evaluación permanente y externa, que es otra de las fragilidades que está mostrando el país en la materia. Evaluación permanente y externa del sistema, de modo de ir evaluando y corrigiendo, por supuesto, los resultados que se alcanzan. La definición de nuevos contenidos es esencial, de nuevos contenidos propios del mundo moderno y sobre todo de nuevos contenidos asociados crecientemente al mundo del trabajo, que es lo que le ha estado faltando a la enseñanza uruguaya y particularmente en ese foco de problemas que es la enseñanza media.
obviamente la profesionalización del docente, con retribuciones adecuadas, pero sobre todo con formación profesional de ese docente en relación al diseño de nuevos contenidos, la disponibilidad de una infraestructura física adecuada, son también componentes esenciales del desarrollo de la capacidad humana que significa la educación. Yo recién hablé de ramas de la enseñanza, una de ellas es la superior, y particularmente la universidad. No hay universidad sin investigación. No existe la universidad que no investigue, no es universidad. La universidad no es un centro de enseñanza meramente. Es un centro de enseñanza y capacitación que transmite resultados de la creación de conocimiento que esa institución realiza. Y pongo el acento en este componente esencial del concepto de universidad, de enseñanza superior, porque quiero decir que con esos resultados tenemos que ser capaces de formar una red institucional de promoción del conocimiento científico y tecnológico. Y en la formación de esta red, el Estado está llamado a cumplir un papel fundamental. Primero, por los propios aportes que puede hacer, pero sobre todo por la apertura de espacios para el sector privado en la materia. Apertura de espacios que nos tiene que llevar a un Estado que conforma, para empezar, un clima adecuado en la materia, que asegura recursos para promover el conocimiento científico y tecnológico, que asegura capacidad humana, que forma investigadores, por ejemplo, que los capacita en el país o en el exterior, y sobre todo que moderniza instituciones. El ejemplo de la Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación tiene que servirnos como algo así, como una muestra del camino que tenemos que seguir en la materia. Y en esta modernización institucional, de la cual la agencia es un ejemplo, nosotros tenemos que sacar conclusiones acerca del papel que puede jugar el Estado en el impulso y la creación de estas instituciones, pero también el gobierno mismo como espacio para el progreso en materia de conocimiento científico y tecnológico. La formación de clústeres de integración tecnológica, la instalación de polos y parques tecnológicos actualizados en cuanto a las necesidades del país, la definición de reglas de juego importantes para la promoción del conocimiento científico y tecnológico, y voy a poner algunos ejemplos, también son herramientas relevantes para progresar por este camino. Los ejemplos que quiero poner los hemos venido intentando en el país. En primer lugar, un sistema tributario adecuado a la promoción del conocimiento. Y el mejor sistema tributario para promover el conocimiento científico y tecnológico es el sistema más simple y eficiente posible. Y esa es una de las líneas que han venido orientando la conformación de un nuevo sistema tributario en el país. Eficiencia, simplicidad, esto es, pocos tributos con buena capacidad recaudatoria, pero además con fines y aplicaciones sencillas que no le compliquen la vida a quienes están tratando de llevar adelante una tarea tan compleja como esta. En segundo lugar, una importante labor de promoción y protección de la propiedad intelectual, porque para estimular el conocimiento científico, sin reglas que estimulen
la protección de la promoción y de la propiedad intelectual, es muy difícil obtener resultados importantes, significativos en la materia. Y una legislación laboral que también se vaya adaptando a un mundo que tiene muchas peculiaridades. Para empezar, en muchos de los ámbitos que componen este mundo, hoy en Uruguay no hay desempleo. El desempleo es igual a cero y a veces, si ustedes me permiten la figura, como en el caso de tecnología de la información, hay desempleo negativo. Esto es, hay necesidad de fuerza de trabajo de calidad y capacitada que no se consigue en el Uruguay de hoy. Por lo tanto, tiene que haber una legislación laboral que recoja las peculiaridades de este mundo y sobre todo el objetivo de proteger y promover el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Y no quiero dejar de mencionar el enorme aporte de los llamados servicios globales, que ya se está viendo en el Uruguay, que son servicios que incluyen la capacidad de creación de conocimiento, de offshoring, de outsourcing, como ustedes saben, cruzando transversalmente a toda la economía y toda la sociedad, con buen contenido de innovación y conocimiento, y que constituyen por eso mismo un vehículo importante en esta tarea de promoción. El aporte del desarrollo cultural no puede faltar. El desarrollo cultural tiene dos papeles a cumplir en esta responsabilidad, en este desafío. En primer lugar, inspirar valores a lo que se hace en materia de educación, de conocimiento científico, de conocimiento tecnológico, porque la búsqueda de mejoras educativas y de conocimiento sin valores superiores que orienten esa búsqueda puede transformarse en una consecuencia negativa para una sociedad. Pero además otro papel muy importante, que quizá en un país que muestra novedades y no buenas, desde este punto de vista en los últimos tiempos hay que destacar hoy más que nunca. Muchas veces en nuestras conversaciones diarias compartimos cómo ha cambiado la sociedad uruguaya y se percibe en el terreno de los valores. Y cuando esto ocurre y se comprueba, es muy importante recordar que en una sociedad los sujetos cooperan entre sí a veces, compiten entre sí otras veces, interactúan, pero nunca son átomos aislados. Precisamente lo que acerca a esos sujetos, cualquiera sea la situación en la que se encuentran, es el desarrollo cultural, que es el segundo gran papel que, además de la definición de valores, tiene como factor de cohesión social el desarrollo de la cultura. Por eso, mucha importancia a la educación, mucha importancia al conocimiento, pero recordar el papel fundamental que la expansión del desarrollo cultural en el sentido más amplio posible, obviamente, constituye un importante factor de orientación y de cohesión, como decíamos recién. En América Latina y en Uruguay en particular, por cierto, hay que ganar la batalla contra el delito. Yo les decía recién, en Uruguay es quizá la principal preocupación de toda la población, y sin quizá, porque así lo indican por unanimidad los sondeos que se realizan. Nosotros estamos haciendo el intento por encarar desde el gobierno este tema con un enfoque integral, que tenga en cuenta en primer lugar las condiciones sociales en las que crece, se origina y crece el delito, por supuesto la represión del mismo y finalmente la dotación
de recursos, de infraestructura adecuada para recuperar a aquellos que han incurrido en conductas desviadas e incluirlos, reincluirlos en la sociedad. A ello, el gobierno le ha venido incorporando algunas medidas adicionales que ha llamado la lucha por espacios de vida y convivencia, que obviamente refieren a este enfoque integral a través de, por ejemplo, la modificación de normas penales, pero también la modificación de la infraestructura que el país dispone para practicar la inclusión desde este punto de vista. Inclusión que resulta absolutamente fundamental. El otro día tuvimos una buena noticia, yo quiero compartirlo con ustedes, en el sentido de mostrar un progreso en esta materia que no es fácil, porque recibimos una auditoría de la Unión Europea en el CONCAR con resultados positivos al respecto que superan los que se habían venido registrado en el pasado. Pero aquí el país tiene un problema fundamental que no puede ignorar y sobre el cual tiene que seguir trabajando. Yo no quiero desconocer que en los últimos años ha habido una mejora relativa de los resultados en esta materia, pero todavía esos resultados nos exigen trabajar con mucha intensidad para mejorarlos. Y finalmente, no quiero dejar de mencionar, aunque sea muy sintéticamente, la agenda internacional. Para un país, para los países de la América Latina, esta agenda internacional, dadas las nuevas condiciones del mundo, es fundamental. Y para este pequeño Uruguay en tamaño físico, pero con un potencial muy destacable, la apertura es un punto fundamental de sustento de su proyecto nacional. Y aquí hay dos abordajes posibles, el mundo y la región. Simplemente para ordenar el análisis. En el mundo, Uruguay tiene que seguir apostando a orientaciones que lo han prestigiado y que cuando salimos al exterior las percibimos en las valoraciones que otros hacen sobre el Uruguay. En primer lugar, la apuesta permanente y convencida a la multilateralidad. Una apuesta en la que Uruguay tiene que defender su vocación de libertad, de democracia, de soberanía, de no injerencia en los asuntos internos de otros países, de lucha contra la violencia, de lucha por el desarme y, por supuesto, siempre por la vía del diálogo para resolver conflictos en el mundo. Pero además en esa apertura al mundo y ya más cerca de los problemas económicos y sociales, Uruguay tiene que encontrar, y a mi juicio lo ha encontrado en los últimos tiempos, un equilibrio entre su interés nacional, su proyecto nacional y las exigencias que plantea el mundo, precisamente para seguir defendiendo la seriedad con que es visto en el exterior, el respeto hacia la ley, hacia los contratos, la predecibilidad en cuanto a las acciones de gobierno desde este punto de vista. Y por eso, a dos líneas maestras que el país ha venido siguiendo en esta materia, que son los tratados de protección y promoción de inversiones, y aquellos para evitar la doble tributación, que son como las dos caras de una moneda, se han venido agregando los de intercambio de información tributaria, lo del conocimiento acerca de las sociedades y la complementación entre todas estas herramientas que hace que el Uruguay hoy siga siendo y seguirá siendo un país
con mucho prestigio en el exterior y muy valorado, entre otros, por aquellos que tienen que tomar decisiones económicas que nos involucran. Uruguay tiene que persistir en esta agenda con el mundo. Y la agenda regional obviamente es mucho más difícil por motivos notorios. Uruguay tiene serios problemas en sus relaciones con la Argentina y ya no son problemas simplemente comerciales. Hoy hablábamos del desarrollo de la capacidad física del país. Bueno, Uruguay tiene serios problemas para desarrollar su capacidad física precisamente a partir de sus relaciones con la Argentina. Y ha venido, de algún modo, procurando un acercamiento con Brasil a partir del trabajo de grupos especializados al respecto, integrados por funcionarios brasileños y uruguayos, que ha venido procurando una cosa muy buena, pero muy rara, que es el libre tránsito de bienes, servicios y personas, que uno cree que había firmado en 1991, no solo con Brasil, sino con todos los países del Mercosur, que además está viviendo una situación nueva. Paraguay acaba de realizar su acto electoral y veremos qué ocurre con su reincorporación al Mercosur. Venezuela, que ahora sí forma parte del Mercosur, tiene un nuevo gobierno que veremos actuar en los próximos tiempos, particularmente con respecto al Mercosur, pero hoy vivimos una situación muy compleja, como digo, muy rara, muy llena de incertidumbres, y Uruguay, como lo anuncié hace un rato, tiene que seguir practicando su estrategia de regionalismo abierto, aún en situaciones raras como las que estoy señalando. Esto es un espacio a favor del cual se discrimina a fondo. Aparentemente Brasil se está acercando a esa condición, protección moderada respecto a terceros y una firme convicción acerca de la necesidad de hacer acuerdos con otros bloques y otros países. Esta es la flexibilidad mínima que se le puede pedir hoy a un proyecto importante para Uruguay como es el Mercosur. Es inconcebible que Uruguay se plantee una estrategia internacional sin que haya una plataforma de lanzamiento que sea la integración con sus vecinos. No es posible concebirlo, más allá de las eventualidades, de las etapas que se viven, de los aciertos, de los errores, de los progresos, de los retrocesos. Hoy Mercosur vive la peor etapa de su historia, que es una etapa de retroceso, que ojalá podamos superar lo antes posible. Estas son las reflexiones que yo quería compartir hoy con ustedes. Realmente no estamos en un buen momento para decirlo, porque Uruguay está viviendo una etapa en la que los acuerdos, por ejemplo, interpartidarios, no pasan por su mejor momento. Y si ello no fuera suficiente, ya estamos muy cerca de la iniciación de un ciclo electoral que de alguna manera fortalece los ánimos de confrontación y la búsqueda de perfiles que muchas veces no son compatibles con las necesidades nacionales. Pero yo estoy convencido, sobre todo observando la experiencia mundial, y no de estos últimos años, sino una experiencia mundial que nos dé varias décadas de posibilidad de análisis, que las experiencias exitosas se han basado en acuerdos. No conozco ninguna experiencia exitosa que se haya dado en el marco de una confrontación dura.
Las experiencias exitosas suponen acuerdos de Estado, acuerdos que al menos definen 3 o 4 líneas y esas líneas no se modifican por más alternancia democrática que haya en los gobiernos. Por los países que uno ha observado, percibe que las cuestiones de Estado son las que alimentan un proyecto nacional, y es este proyecto nacional, con visión estratégica, mirando lo más posible hacia adelante, la que habilita a los países a recorrer los caminos que le permiten resolver sus grandes problemas. Ojalá, más allá del momento que vivimos ahora, Uruguay vaya convenciéndose en su conjunto de que este camino es fundamental, de que esto no supone renunciar a ninguna identidad en absoluto. Simplemente supone compartir algunos rasgos de la identidad colectiva, y eso tiene que existir, porque no hay país, no hay sociedad sin identidad colectiva. Muchas gracias. Iniciando entonces el segmento de las preguntas. Mejor, sí, por favor. Abarcan un rango muy amplio. La primera que le plantearíamos al vicepresidente sería la siguiente. En el actual escenario político, económico, social, ¿es concretamente posible la eliminación de fronteras para la libre circulación de bienes y personas con Brasil en 2014? Bueno, lo veremos. Yo no estoy seguro de la respuesta que debo dar a esta pregunta. Es lo que se está intentando. Estamos más cerca de la liberación en cuanto a la circulación de bienes y servicios que en cuanto a la circulación de personas. Se avanza en esa dirección. La verdad es que yo debería decir, teóricamente, hipotéticamente es posible. Vuelvo a repetir, eso es lo que firmamos hace 22 años. Pero la realidad nos indicará si además de hipotética o teóricamente es políticamente posible. Es lo que está procurando Uruguay como, de alguna manera, reacción a las dificultades que ha venido teniendo con Argentina, que lejos de atenuarse, crecen día a día. O sea, las dificultades con Argentina son cada vez más importantes, y no solo en el plano comercial. Otra pregunta vinculada a las relaciones internacionales. Coincidentemente, los 3 países que tienen el mayor desarrollo en los últimos años son los que firmaron el TLC con Estados Unidos, Chile, Colombia y Perú. ¿Por qué Uruguay no tiene un acuerdo de libre comercio con ninguno de esos 3, salvo Chile en el marco del Mercosur? Bueno, Uruguay está procurando un acercamiento importante con la llamada Alianza del Pacífico, que incluye a países que han firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Eso nos puede permitir, por una vía oblicua, indirecta, triangular, si ustedes quieren, como se suele señalar en la práctica, una proximidad relevante, importante, a un mercado como el de Estados Unidos, pero además a otros mercados del mundo. Solo para señalar un ejemplo, Chile tiene 54 tratados de libre comercio, según el último censo de tratados de libre comercio que ha hecho Chile, que tiene una cantidad impresionante, lo cual le permite a Uruguay por esa vía conectarse mejor con el mundo. En pocos días más voy a estar presente como observador en la cumbre de jefes de Estado de la Alianza del Pacífico, lo cual es un paso que Uruguay está procurando para, por esa vía, tener un mayor acercamiento desde el punto de vista internacional.
Con Estados Unidos hemos venido trabajando con el llamado TIFA, que es un tratado marco de inversiones y comercio, con buenos resultados en su conjunto. Contrariamente a lo que cabía esperar, porque también Estados Unidos tiene muchos TIFAs en el mundo, no fue en el caso uruguayo simplemente un tratado de exploración de posibilidades, trajo consigo resultados concretos, como por ejemplo en el caso de arándanos, cítricos y probablemente, y ojalá, a corto plazo en el caso de la carne ovina. Uruguay ha accedido con preferencias al mercado de Estados Unidos en estos casos, que es la herramienta que tenemos y la que hemos venido utilizando, con buenos resultados, yo creo. Vicepresidente, hay varias preguntas sobre la relación Uruguay-China. Las resumo así. En el mundo actual y en el futuro, China juega un papel considerable y muy significativo. ¿Qué nos puede comentar sobre la relación entre América Latina y China? ¿Cómo recibir la inversión china en la región? ¿Cómo comerciar con China? ¿Son viables tratados que sean beneficiosos para ambas partes o siempre seremos exportadores de materias primas? Y le agrego, dada la importancia de China como fuente de la demanda y mercado para productos uruguayos, ¿cuáles son las vulnerabilidades si se reduce el crecimiento económico de China? En 2 palabras. Y son 4 preguntas. Le agradecemos una respuesta sintética. Yo diría, para empezar con una verdadera síntesis, mi respuesta a todas esas inquietudes es positiva, por diferentes razones, por supuesto. En cuanto a la intensidad y al desarrollo de las relaciones con China, no tengo la menor duda de que Uruguay está recorriendo un camino muy importante. Yo no sé si todos saben aquí que China es ya prácticamente el primer socio comercial de Uruguay y que la velocidad con que ha venido alcanzando ese lugar es impresionante. Hace 2 meses se convirtió, por ejemplo, en el primer importador de carne uruguaya, superando los volúmenes de Rusia que eran extraordinariamente importantes. Y hoy está superando a todos los países del Mercosur. No solo Argentina, que cayó mucho, también está a punto de superar a Brasil. Entonces, se ha venido recorriendo con mucha velocidad ese camino y yo lo veo muy bien. Lo veo muy bien porque es una suerte de ejemplo de la diversificación que ha ayudado mucho a Uruguay desde este punto de vista. Segundo, tenemos que aprender a negociar con China. A mí me ha tocado estar en varias rondas de negociaciones y bueno, el modus operandi es muy diferente al que se tiene con otros países, no solo por, digamos, las barreras que puede significar el idioma, es una negociación siempre con intérprete y cuando hay un filtro de interpretación algún elemento puede quedar por el camino, y eso hay que saberlo, sino porque además ellos tienen unos ritmos y unas actitudes ante la negociación que son diferentes a aquellas a las que estamos acostumbrados. Por lo tanto, es preciso desarrollar toda una metodología de conversación, de análisis, de ritmo del avance de las negociaciones que no es igual al que tenemos, por ejemplo, con otros países, que no viene al caso ahora señalar. Por lo tanto, también esto es un aprendizaje. En tercer lugar, hemos venido teniendo con China, y los resultados están a la vista, una cantidad de encuentros de altas autoridades como con ningún otro país en el mundo. Me refiero a la frecuencia y a la jerarquía de las autoridades con las que nos hemos encontrado. El actual líder de China no solo nos recibió en 2010
con una gran disposición de atención a la misión que me tocó encabezar, sino que ya he estado en Uruguay un par de veces, y lo mismo ocurrió con su predecesor. A ello hay que agregar las visitas de los ministros, las visitas de los parlamentarios, y si nosotros hacemos un recuento de la frecuencia y el contenido de estos encuentros de altas autoridades, realmente nos vamos a sorprender. Uruguay restableció sus relaciones con China en 1988, 3 años después de la recuperación democrática. Y si uno analiza la historia del 88 en adelante, percibe la increíble profundización de nuestros lazos con China. Han jugado papeles muy importantes nuestros embajadores allá, han jugado papeles muy importantes los embajadores de China en Uruguay, que desarrollan, les puedo asegurar, porque me ha tocado ser protagonista, por suerte, un trabajo intensísimo, una agenda siempre cargada con temas. Y bueno, eso también hay que destacarlo convenientemente. Quiero decirles que China es uno de esos países que yo mencioné en la charla y que ha hecho una fuerte autocrítica respecto a la poca atención que le prestó a la América Latina y una decisión muy clara de corregir esa conducta. Y cuando a uno le exponen esa autocrítica y esa decisión, mencionan el caso de Uruguay como un caso de esta región del sur de América, en la que Uruguay puede ser para China una suerte de también plataforma de lanzamiento para mejorar sus relaciones con Brasil, con Argentina. Sobre todo en Brasil ellos ven una dificultad de ingreso a, digamos, lazos más importantes de cooperación que podrían evitar vía Uruguay. Y eso Uruguay lo tiene que tener en cuenta también. Bueno, creo que también debo mencionar el aprendizaje del idioma que se está desarrollando en ambos países. El desarrollo del idioma, incluso por el carácter de las negociaciones que yo mencionaba hoy, es absolutamente fundamental. Así que, por todas estas razones, no sé si he dejado por el camino algún elemento, las relaciones con China en el Uruguay de hoy son absolutamente cruciales. Perdón, y una cosa más, tenemos al alcance de la mano, y espero que se cristalice con éxito, el presidente parte el 21 para China, el 23 se inicia su agenda, el resultado concreto, tangible, al alcance de la mano del ferrocarril, como acuerdo de gobierno a gobierno. Luego, la empresa china que participe, obviamente no es asunto de nuestra decisión. En relaciones un poco más complicadas, como usted mismo dijo, tenemos con Argentina. Hay varias preguntas sobre eso, voy a resumirlas en una sola. Dice, el avance del dólar paralelo en Argentina sugiere que el país vecino pueda hacer un ajuste con posterior devaluación. ¿Qué impacto puede tener en Uruguay? Recordamos el sinceramiento del tipo de cambio del 82, el 89 en Brasil y el 2002 en Argentina. Bueno, devaluación en Argentina no va a haber, ya hubo una tremenda devaluación. Como ustedes saben, precisamente mencionada en la pregunta, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo es enorme, enorme en su crecimiento. Por supuesto que esto tiene impacto sobre Uruguay, ¿quién lo va a negar? Ni que hablar. Impacto en el comercio de bienes, impacto en el comercio de servicios. No está muy claro todavía qué impacto puede tener en el campo de la inversión. Creo que no estamos en condiciones de extraer conclusiones definitivas al respecto. Sé que ha habido algunas decisiones de inversión que han reflejado preocupación por esta situación,
hablando de inversiones de origen argentino. No tengo claro, lo digo con toda sinceridad, cómo puede repercutir esto en el otro gran ámbito de inversión de origen argentino, que es el inmobiliario. Pero decir que esto no nos va a afectar sería desconocer la realidad. El tema es otro, el tema es cómo nos comportamos nosotros para no solo mitigar este posible impacto, sino al mismo tiempo encontrar otras fuentes de diversificación que nos permitan, como ya nos permitieron respecto a la crisis global, posicionarnos de la mejor manera posible, ¿verdad? Ahora, junto con la evolución del tipo de cambio, hay que mencionar también las restricciones absolutamente permanentes y en crecimiento que tenemos desde el punto de vista comercial. Y sobre todo lo que más preocupa, y aquí tengo que hablar de China una vez más, porque es un ejemplo de lo que estamos diciendo, en las obras de infraestructura. Argentina tiene una participación esencial en algunas obras de infraestructura que para Uruguay son fundamentales. Y obviamente hay que poner nuevamente el ejemplo de los dragados de los ríos, del canal Martín García, del dragado de otras partes del río Uruguay que compartimos con Argentina, que son para Uruguay mejoras en las comunicaciones absolutamente esenciales por razones que no vale la pena detallar, pero ustedes comprenden muy bien. Tengo que hablar de China nuevamente, porque ante estas dificultades, y tomo el ejemplo del canal Martín García, nosotros allí tenemos dos problemas. El de mantenimiento de los niveles actuales de dragado y el tema de la profundización del dragado. En el mantenimiento, ante las dificultades con Argentina y aquellas que se referían a una empresa que no vale la pena mencionar, pero que estuvo involucrada en aspectos negativos para los intereses de Uruguay, la acción de la Administración Nacional de Puertos, que ha suministrado sus equipos para mantener los niveles de profundidad actuales. Y luego está la profundización, esto es, el llegar a niveles de profundidad adecuados a lo que el Uruguay necesita en los tiempos que corren. Y allí nuevamente tenemos la disponibilidad de una firma china que prácticamente está dispuesta, ojalá se pueda coronar esto en la próxima visita del presidente, a realizar esos trabajos de profundización, evitando todo el debate y toda la discusión acerca de la selección de una empresa que se planteó últimamente. Dos preguntas locales, para ser muy simples, creo, y una de educación y para una finalizar. De visitante. Dos locales y una visitante. La primera, bien simple, ¿hay riesgo de cambio en las principales líneas de la política económica en Uruguay? Perdón, riesgo de cambio. No tiene nada que ver con el tipo de cambio. No. Bueno, no, yo creo que no hay riesgo de cambio. Podrá haber alguna discusión específica, casi lateral sobre ese rumbo o esa orientación, pero el rumbo y la orientación no están en situación de riesgo de ninguna manera. Una un poco más compleja, ¿cuál es su opinión respecto a todo lo vinculado con la tributación al agro? ¿No cree que implica un cambio en las reglas de juego? Además, ¿lo considera realmente necesario? Bueno, esta discusión ya la hemos dado, es un ejemplo de puntos de vista que hemos tenido en el gobierno, y por supuesto no viene el caso ahora reeditar esa discusión una vez que el gobierno tomó una posición, y nosotros como integrantes del mismo debemos responder con lealtad y
y con disciplina a lo que democráticamente se resolvió. Lo que sí quiero decir es que yo no creo que el cambio que se produjo en materia de tributación agropecuaria, y ahora estoy hablando del tributo que está a estudio del Parlamento, sustitutivo de aquel que fue tachado de inconstitucional, tenga consecuencias relevantes sobre el rumbo de la política económica en el agro, sobre los resultados que se han venido obteniendo, sobre las líneas virtuosas que uno puede percibir en el agro, como el cambio tecnológico, la incorporación de nuevos componentes, muy novedosos algunos en materia de valor agregado. Entonces, sobre toda esa nueva realidad que muestra el agro uruguayo, no creo que este tributo tenga consecuencias negativas, sinceramente. Y la última pregunta, vicepresidente, concretando para mantenernos en la agenda. ¿Concuerda y pretende el Gobierno desarrollar más el sistema por el cual las empresas pueden destinar parte del IRAE a solventar proyectos educativos privados? Sí, claro. Por supuesto que lo compartimos. Y en la medida de nuestras posibilidades fiscales, que también hay que tener en cuenta, porque debemos actuar con mucha prudencia y con mucha cautela en este campo. Estas son las cosas que vale la pena hacer. Las hemos hecho y las vamos a seguir haciendo, sin duda. Agradecemos al vicepresidente de la República, a todos ustedes. Les recuerdo que en las mesas está el plan de actividades de ICEDE, que cumple este año 25 años. ICEDE surge de EDE, la Escuela de Negocios de ACDE, que es del 59. Nos vemos en nuestro próximo evento, que es a mediados del mes de mayo. El tema es productividad, relaciones laborales y su impacto en la competitividad. Muchas gracias. Muy bien. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.